Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de esta última jornada, el tercer día del Value School Winter Summit, la escuela de invierno de Value School con la que cerramos este 2020 pues tan extraño que nos ha llevado a utilizar este formato de Zoom, de los webinars o webinarios a distancia desde el mes de abril prácticamente. Tenéis todo lo que hemos hecho en Value School durante este año tan insólito ya grabado y publicado en el canal de YouTube. Tenemos ahora una sesión que ha despertado mucho interés porque la estrategia que vamos a comentar es muy interesante y vamos a decir que está incluso de moda. Yo noto en la comunidad inversora que hay mucha expectativa sobre fondos, gestores que trabajan con este enfoque. Hoy tenemos a uno de ellos, a Rafael Ortega, a quien voy a presentar. Rafael Ortega, Rafa para los amigos, aquí yo le voy a llamar Rafa durante toda la sesión para darle un poquito un tono más cercano. Es ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es gestor de los fondos River Patrimonio y Cronos, también llamado River Cartera Permanente. Rafael Ortega, Rafa, bienvenido a Value School. Tenía ya muchas ganas de saludarte. Bueno, igualmente, Luigi, muchas gracias por tenerme en cuenta para este evento. La verdad es que me hace mucha ilusión participar, aunque sea a distancia, y gracias también a todos los que están por aquí comentando, la gente que ha decidido que este viernes por la tarde pues le apetecía estar haciendo esto en vez de cualquier otra cosa. Eso es lo mejor de todo, Rafa. A mí me sigue maravillando que eso, precisamente un viernes por la tarde, haya mucha gente y me consta que muchos son jóvenes, que hay tiempo para salir y para divertirse, pero también para formarse con nosotros, contigo en este caso. Rafa, nos has preparado una presentación. Si quieres puedes ir compartiendo ya la pantalla y voy a explicar a los oyentes cómo vamos a funcionar. Yo voy a callarme, te voy a ceder la palabra para que hagas tu exposición y iré dando paso a las preguntas que te vayan formulando. Así que, amigos que escucháis, id ya consignando las preguntas en la cajita de preguntas y yo se las pasaré a Rafa según vayan viniendo a cuento en la parte de la exposición en la que se encuentre. Si veo que la pregunta viene bien, se la formulo, ¿vale? Las que queden pendientes haremos un barrido al final, una especie de último turno de preguntas e intentaremos llegar a las que más podamos. Venga, pues Rafa, sin más preámbulos, te doy la palabra. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Luigi. Bueno, la charla de hoy la hemos titulado Cartera Permanente, estrategias de inversión para entornos inciertos, pero la verdad es que podríamos haberla llamado también perfectamente estrategias de inversión defensivas. Y voy a empezar con una pequeña introducción sobre qué defino yo como inversión defensiva, por qué creo que es importante y cómo la consecuencia de esto es que lleguemos a carteras todoterreno, entre las cuales está la cartera permanente de la que vamos a hablar. Y cuando hablamos de la cartera permanente o de la diversificación estructural, que también vamos a hablar, que a mi entender es el fundamento teórico que hay detrás del funcionamiento de la cartera permanente, inevitablemente hablamos de inversión desde una perspectiva defensiva. Y Graham nos hablaba en el inversor inteligente sobre dos tipos de inversores, el emprendedor, al que dedica todo el libro, y el defensivo, del que solo habla un poquito en el capítulo 4 y el 5. Para Graham, el emprendedor, digamos que es aquel que está preparado para dedicarse, vamos a decir, profesionalmente a la selección de acciones, buscando las empresas con mejores perspectivas, etcétera. Pero yo creo que más importante que eso es aquel que está preparado para asumir las consecuencias de la naturaleza de invertir en renta variable. ¿Por qué? Porque las acciones son el activo en agregado que más rentabilidad ha ofrecido durante muchos periodos históricos, pero también es un activo, un tipo de inversión que puede sufrir grandes correcciones y obtener resultados que pueden ser muy pobres durante periodos también muy, muy largos. Y en contraposición, el inversor defensivo no tiene por qué ser tampoco un inversor conservador. De hecho, Graham define como defensivo a aquel que invierte entre un 25% como mínimo o un 75% de renta variable. Así que podríamos decir realmente que el inversor defensivo es un perfil, digamos, equilibrado. Y personalmente, yo he dicho muchas veces que yo creo que por A o por B, la mayoría de inversores son o deberían de ser inversores defensivos o por lo menos equilibrados. A veces porque su propia economía o su propia situación personal hace que no puedan, no deban invertir sus ahorros asumiendo los riesgos de una cartera, por ejemplo, 100% renta variable, pero otras muchas porque psicológicamente vemos una y otra vez que la mayoría de personas pues no son capaces de soportar la presión o la volatilidad de una cartera pura de renta variable cuando las cosas salen mal, ¿no? Porque cuando las cosas salen bien, pues nadie tiene ningún problema. Pero yo creo que también, sinceramente creo que es que no hace falta. O sea, para la mayoría de inversores, con lo que vamos a intentar explicar hoy,
creo que es suficiente para conseguir los objetivos de la mayoría de inversores y que no hace falta asumir esos riesgos. Creo que se puede hacer viviendo más tranquilos, vamos a decir. Así que, por cerrar, diría que el inversor defensivo es el que centra su empeño en no cometer grandes errores, en evitar grandes pérdidas, es decir, que es un tipo de inversor que prioriza la gestión de los riesgos frente a la gestión o la búsqueda de rentabilidad y, de alguna manera, es el tipo de inversor que entiende que, en realidad, hablábamos de invertir en entornos inciertos, pues en realidad entiende que es que el entorno siempre es incierto, porque vivimos en un mundo que tiene una naturaleza incierta y que entonces, en definitiva, cualquier inversor que sea consciente de que el futuro es incierto, de que no sabemos qué va a ocurrir en la economía, en los mercados financieros, que tampoco sabes qué va a ocurrirte a ti mismo en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida personal, pues debería, desde mi punto de vista, ser un inversor defensivo, y un inversor defensivo debería de invertir de manera que refleje esta realidad, es decir, a través de estrategias que tienen esto en cuenta, estrategias que siempre tengan sentido en cualquier momento, estrategias todoterreno y como yo suelo decir, estrategias que tienen el objetivo doble de participar del crecimiento y proteger el patrimonio. Y claro, cuando hablamos de tanta incertidumbre, alguien podría interpretar que, bueno, pues como no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pues entonces tampoco podemos invertir. Pero afortunadamente eso no es así, porque aunque el futuro es incierto, económicamente está acotado. Y si bien no sabemos qué es lo que va a ocurrir, o quizás más importantemente, no sabemos cuándo va a ocurrir lo que vaya a ocurrir, sí que sabemos dos cosas sobre el futuro que son muy simples, que son que en el futuro o tendremos crecimiento o no lo tendremos, es decir, que o habrá crecimiento económicamente o habrá recesión, y en el futuro o tendremos inflación o no la tendremos, o sea que o tendremos inflación o tendremos deflación. Y esto, que parece una tontería o una evidencia, no lo es, porque como nos explicaba Harry Browne, que fue quien ideó la cartera permanente, esto nos da estas distintas combinaciones que estáis viendo ahora de crecimiento e inflación, distintos escenarios económicos, crecimiento inflacionario, crecimiento deflacionario, recesión deflacionaria y esta inflación, y ya está. Es decir, que no hay un quinto o un sexto escenario y que estos escenarios están completamente acotados, son inclusivos, digamos. Y esto quiere decir que pase lo que pase y tenga esto que ver con política, con mercados, con guerras, con virus, venga de la forma que venga, con un nuevo presidente de Estados Unidos que también sea tuitero o sea populista o sea un patán, da igual. Pase, lo que ocurra acabará viéndose reflejado en alguno de estos escenarios económicos. Y esto es mucho más importante de lo que parece porque, aunque no sabemos qué ocurrirá, hay algo que sí que sabemos, que es que hay distintos tipos de inversión o distintos tipos de activos que llamamos a veces, que se ven favorecidos especialmente por cada uno de estos escenarios económicos. Y hay más, que la relación entre cada tipo de inversión, cada tipo de activo y su escenario, el escenario en el que se ve más favorecido, es estructural, que quiere decir que tiene que ver con los propios mecanismos de asignación de precios de cada uno de ellos. O sea, que hay una especie de relación, vamos a decir, causa-efecto, ¿no? Que entendemos en la teoría y que luego además observamos que se cumple en la práctica. En esta charla no me voy a centrar en explicar cada uno de los escenarios económicos y por qué cada uno de los tipos de activos se ven favorecidos por cada uno de ellos, porque, bueno, podríamos estar aquí toda la tarde, pero tengo una serie de artículos, si buscáis diversificación estructural en Google os van a salir, donde se entra un poco en ese detalle, pero nos vamos a quedar con esta diapositiva y con esto que llama la diana de la diversificación estructural, que es un poco el resumen, ¿no? Vemos los distintos escenarios económicos y dentro de cada uno de estos cuadrantes pues podemos ver como distintos tipos de categorías, de tipos de inversión, de activos, como lo queramos llamar. Los que están en cada uno de los cuadrantes, perdón, son los que se ven favorecidos por ese escenario económico. Y luego tenemos añadido, digamos, un nivel más en el que esta diana que se va expandiendo, aquellos activos que están más lejos del eje son los más volátiles y los que están más cerca son los menos volátiles. Esto es importante, luego explico un poco más por qué cuando hablemos de algunos ejemplos de carteras todoterreno como la cartera permanente. Aquellos que me sigan en Twitter o en el blog o conozcan River, pues seguramente habrán visto esta gráfica antes. Este es un tema que
a mí particularmente me fascina y estoy trabajando bastante en este tema. Así que os voy a enseñar hoy una versión un poco más completa de esto, que aviso ya de que esto es un poco, está en proyecto, o sea, no, vamos a coger un poco con pinzas lo que sale aquí porque es work in progress, ¿vale? Pero bueno, esto es una primicia en exclusiva para Value School porque no la he enseñado nunca esta gráfica, ¿de acuerdo? Espero que se vea bien, si no luego la compartiremos. Aquí lo que estamos viendo es la misma idea, tenemos en el eje X crecimiento, en el eje Y inflación, pero si en vez de irnos a los escenarios absolutos, es decir, estamos en una fase de crecimiento o estamos en una recesión, nos vamos a analizar la tasa de cambio, es decir, ¿hay crecimiento económico o hay ralentización? ¿La inflación es creciente o es decreciente? Pues podemos ver más cosas, sobre todo si miramos los datos porque tenemos mucha más información que analizar. Y si lo analizamos de esta manera, lo que vemos es que las grandes categorías se mantienen, es decir, que seguimos viendo que pues, cuando hay crecimiento, por ejemplo, las acciones se ven favorecidas, ¿no? Cuando hay inflación, los activos reales tienden a verse favorecidos. Pero también podemos empezar a analizar de una manera un poco más granular cómo distintos subtipos de inversión o subactivos se ven más o menos favorecidos. Y, por ejemplo, dentro de la renta variable, pues podemos ver cómo hay distintos sectores, distintos estilos y cómo en cada uno de los escenarios estos sectores o estilos se ven más o menos favorecidos. Lo mismo con la renta fija, lo mismo con las inversiones alternativas, distintos tipos de commodities, distintos tipos de cestas. Y esto es en lo que estoy trabajando. Insisto, mi tesis es que estas relaciones también son estructurales y que se pueden explicar en la teoría y comprobar en la práctica. Donde no lo tengo tan claro es con los sectores, porque son muy cambiantes, pero creo que con los estilos de inversión a nivel cuantitativo y con la renta fija y las inversiones alternativas está más claro. Insisto que esto me parece muy interesante porque explica por qué diferentes combinaciones de activos, que ahora veremos en los ejemplos de carteras, funcionan tan bien. También explica por qué hay algunos estilos de inversión que están de moda o han estado de moda. Si lees un libro de los 70, pues se habla de una serie de cosas y si lees un libro escrito ahora se habla de otras. Creo que explica también eso. Explica por qué hay combinaciones de sectores, combinaciones de estilos que son muy interesantes y que funcionan muy bien. Y creo que también pues nos da muchas pistas. De esto me podría pasar hablando toda la tarde, entre esto y esto de aquí, pero lo vamos a dejar para profundizar otro día. Si me invitáis también otro día a volver a hablar por aquí. Y nos vamos a quedar con esta frase para hoy, que es de Ray Dalio. Ray Dalio es un poco el capitán de Bridgewater, que es pues el hedge fund más grande del mundo. Él nos dice, sabía qué cambios económicos afectaban a cada tipo de activo y sabía que esas relaciones habían permanecido esencialmente iguales durante cientos de años. Solo hay dos grandes fuerzas de las que preocuparse: crecimiento e inflación. Dalio nos está diciendo aquí que esencialmente esto que estábamos viendo es así y que además se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia, que no es una cosa que estemos observando solo ahora. Al final, hay distintos escenarios económicos. Lo que yo creo es que es impredecible, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sí sabemos que hay distintos tipos de inversión, distintos tipos de activos que se ven favorecidos en cada uno de ellos. Por lo tanto, si no sabemos qué es lo que va a ocurrir, lo que tendría sentido sería combinarlos todos, ¿no? O tener en tu cartera algo que funcione en cada uno de estos escenarios. Pero, Oye, sin Rafa, embargo, te tengo sí, dos preguntas. ¿Te las puedo dime. formular? A ver, la primera es de Alberto Amezcua, que creo que la acabas de responder porque te pregunta qué escenario inflación-crecimiento prevés para 2021 y siguientes. Acabas de decir que no se Claro, puede es saber, que ¿no? toda mi tesis es que creo que la naturaleza de los mercados es impredecible, eso por un lado, y segundo que creo que es que además, incluso aunque fuera predecible, lo que yo quiero decir es que creo que no hace falta ser capaz de predecirla para poder invertir teniendo en cuenta esta incertidumbre, para poder invertir en los mercados. Creo que ahora cuando veamos los ejemplos de carteras se va a ver por qué creo que no hace falta. La verdad es que no me atrevo a hacer una predicción porque no gestiono tampoco las carteras haciendo predicciones a futuro. Has dicho Muy que tenías dos bien. preguntas, ¿no? Sí, la otra viene de Benjamín, que te pregunta, ¿quieres decir que cuando se ven beneficiados es el momento de vender y de comprar los que no se benefician en cuanto a los activos de Ujú. cada escenario? Esa sería una manera de interpretarlo. O sea, es decir, uno podría decir, bueno, si yo supiera qué es lo que va a pasar,
pues sobrepondero o infrapondero, ¿no? Eso sería lo que hace un gestor macro, en realidad. Lo que pasa es que yo no soy un gestor macro, soy un gestor sistemático. Me baso en reglas y además intento no predecir. O sea, que ahí ya entra un poco mi propia filosofía de inversión. Pero sí, de hecho, hay muchos gestores macro lo que intentan hacer es predecir hacia qué escenario nos vamos y si tú fueras capaz de predecirlo, pues entonces mi tesis sería que hay una serie de activos, sectores, estilos o subtipos de renta fija y de commodities, por ejemplo, que tenderán a verse favorecidos en esos escenarios. Ahora, lo que también digo es que creo que el histórico, así como el histórico de seleccionar acciones, por ejemplo, pues no es muy bueno, aunque hay gente que ha sido capaz de hacerlo bien. El histórico de acertar con el escenario económico tampoco es muy bueno, aunque haya gente que haya sido capaz de hacerlo bien. Pero bueno, mi propia filosofía, si me preguntas a mí qué es lo que hago yo intento no predecir y entonces mi propuesta es estar preparado pase lo que pase y vamos a ver algunos ejemplos un poco de cómo se podría hacer eso en la segunda parte. Muy bien, gracias, Rafa. Adelante. Nada. Entonces, bueno, decía esto y nos íbamos otra vez a esta diana. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el inversor equilibrado, moderado o en general? Pues por lo general la mayoría de inversores lo que tienen en cartera es lo que yo llamo la cartera más o menos diversificada de renta variable y renta fija. Que si nos vamos a esta diapositiva de nuevo, vemos que la renta variable aparece aquí en crecimiento deflacionario. La renta fija en agregado generalmente suele ser una combinación de corporativa y medio plazo. Y entonces lo que tendríamos con la típica cartera que tiene todo el mundo es una cartera optimizada para funcionar en escenarios de crecimiento deflacionario. Y entonces si nos vamos a analizar que una simulación, por ejemplo, de este tipo de carteras, aquí he puesto este ejemplo que es una cartera, lo vamos a llamar diversificación estándar como contraposición a diversificación estructural, ¿vale? Esto es una cartera compuesta por un 60% de renta variable americana, un 40% de bonos de 10 años americanos, estudiada durante los últimos 120 años. Aquí hay bastantes cosas interesantes. Como veíamos aquí, esta cartera debería de funcionar, según esta idea, en periodos de crecimiento deflacionario. Y lo que observamos es que efectivamente los periodos de mejor comportamiento de esta cartera coinciden mágica o no tan mágicamente con periodos de crecimiento desinflacionario. Y que cuando el escenario económico en el que nos movemos no es ese, pues estas carteras tienden a sufrir un poco más. ¿Por qué? Porque no están adaptadas para ese escenario. Y hay otra cosa muy interesante, que es que en los últimos 40 años, desde los 80 hasta ahora, hemos visto un periodo en el que principalmente hemos tenido crecimiento desinflacionario, por lo que, pues, de manera natural, una cartera combinada renta variable y renta fija, pues ha tenido unos resultados indiscutibles que solo se han visto empañados un poco por esta parte aquí que viene a ser la década de los 2000 con una crisis deflacionaria, luego algo de crecimiento inflacionario y luego una segunda crisis deflacionaria. Pero también es interesante ver que este periodo de 10 años, que aquí se ve como muy poco porque esto es una escala logarítmica y en las escalas logarítmicas viendo mucho tiempo y al final esto parece poco, pero esto son caídas de un 30 y algo %. Pero bueno, volviendo, esta crisis de 10 años es históricamente corta. O este periodo de no crecimiento desinflacionario es históricamente corto, porque el anterior vemos aquí que es mucho más largo, el anterior también. Y que estos últimos 40 años no se parecen mucho a los 40 inmediatamente anteriores y tampoco se parecen mucho a los 40 anteriores a estos. La pregunta sería, ¿qué es lo que va a pasar en los 40 años posteriores? Yo no tengo ni idea, pero lo que sí que tengo claro es que pase lo que pase, de nuevo, seguirá habiendo distintos tipos de inversiones que se van a ver favorecidos por el escenario que ocurra. Creo, insisto, en que lo que vaya a ocurrir es difícilmente predecible y creo que entonces el inversor defensivo, el inversor equilibrado, lo que tiene que hacer es diversificar estructuralmente su cartera, que quiere decir que tiene que tener una combinación de todos estos activos y eso es lo que te da una cartera todoterreno. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de estas carteras todoterreno. Seguramente la más famosa, por la que la mayoría de la gente ha venido hoy aquí, es para oír hablar de la cartera permanente de Harry Browne. Harry Browne en los años 80, finales de los 70 en realidad, empieza a hablar de esta propuesta de cartera como una manera sencilla, segura, estable, rentable de invertir
y es una cartera que básicamente combina un 25% de acciones, 25% de bonos, 25% de oro y 25% de efectivo o de alternativas a la liquidez. Y esto que parece pues una cosa así muy simple, una chorrada, pues 25%, estas 4 cosas y ya está. En realidad es una cosa muy sesuda y yo diría que está una genialidad, porque lo que hace Brown es que si te vienes aquí otra vez, dice, mira, vamos a olvidarnos un poco de las combinaciones y vamos a irnos a los extremos. Cuando hay crecimiento, ¿qué es lo que mejor funciona? Las acciones. Cuando se dispara la inflación, ¿qué es lo que mejor funciona? El oro. Cuando hay deflación, ¿qué es lo que mejor funciona? Los bonos, máxima calidad crediticia y largo plazo. Cuando hay una recesión, ¿qué es lo que mejor funciona? Pues Brown lo que nos dice es que realmente nada funciona bien porque hay una recesión. Cuando algo funciona en una recesión es o porque la recesión es inflacionaria o es deflacionaria. Entonces lo que él nos dice es que si entiendes la recesión como una falta de liquidez, pues entonces en una recesión lo que hay que tener es efectivo. O sea, tú tienes que tener lo que no tienen los demás, es efectivo, digamos que hace un poco de ancla de la cartera, absorbe mucha volatilidad, absorbe o neutraliza las pérdidas que puedas tener en otros activos y te permite aprovechar oportunidades cuando el resto de la gente no puede hacerlo, ¿no? Esa es un poco la idea, hace un poco de pólvora seca. Y lo que está haciendo en realidad es decir, bueno, pues como no sé lo que va a ocurrir, no sé cuál es el escenario económico con el que me voy a enfrentar, pues reparto un 25% de mi capital en cada uno de los posibles escenarios. Y entonces, pase lo que pase, yo tendré suficiente exposición al activo que se va a ver favorecido por el escenario que ocurra, que no sé cuál va a ser, y eso debería de permitirme compensar las pérdidas que también tendré, porque también tendré el activo que se verá menos favorecido. A veces la gente dice, bueno, pues si tienes el que se favorece y el que el favorecido y el desfavorecido, no acaban haciendo cuenta con paga y nos quedamos en cero. No, porque es verdad que cuando un activo está en su periodo, digamos, menos favorecido, pues puede perder un 30, un 40 o un 50%. El activo que coge el viento en popa crece muchísimo más que eso y crece mucho más como para compensar la asimetría entre las pérdidas y las ganancias. Con la asimetría entre pérdidas y ganancias quiero decir que yo pierdo un 10%, pero necesito un 11% para quedarme en cero, pero si pierdo un 50%, necesito un 100%. Lo que decía es que estos activos que pierden un 30, 40, 50% por ahí, cuando ganas un 100, 200, 300% y eres capaz de sobreponerte a esto. ¿Es esta la única manera de hacer una cartera todoterreno? Pues no, hay otras y vamos a hacer un repaso a otras opciones. Oye, Rafa, Dime. antes de continuar, perdona, María te pregunta por un libro que pudieras recomendar para que se entendiese de forma sencilla la cartera permanente de Harry Brown. Vale. De manera sencilla, tengo un vídeo de 10 minutos en YouTube que os recomiendo. Esa es la más sencilla. Como libro, pues estáis de enhorabuena porque Antonio Rico acaba de editar en su colección de libros Baelo el que yo considero que es el mejor libro, que no es el de Brown. El de Brown es Fail Safe Investing, que está en inglés. Si hablas inglés, te lo recomiendo porque Brown además escribe muy bien y como orador pues es una delicia. Como libro completo, el de Craig Rowland, que acaba de traducir Antonio Rico y ahora también está en castellano, lo tenéis en Amazon. Y luego recientemente ha salido otro libro de la cartera permanente también, que es de Carlos Santiso, que también es un gestor de Adbank. Y yo creo que con cualquiera de esos tres. El segundo seguramente el más completo, aunque es bastante asequible. Yo ese lo recomiendo. El de Carlos no lo he leído, pero lo voy a leer. Fenomenal, pues oye, muchísimas gracias. Yo iba también a señalar la publicación de la traducción que ha hecho Antonio Sí, claro, con el sello de Baelo, porque eso ha sido un hito. Antonio se ha totalmente. marcado un gol, un tanto. Así que los amigos que quieran regalos para Navidad, tienen ahí ya varias opciones para hacer muy felices a algún amigo inversor. Adelante, Sí, Rafa. totalmente recomendado, la verdad. Decía que si la cartera permanente es la única manera de hacer esto. Bueno, en realidad no, hay otras carteras que intentan hacer algo parecido. La cartera All Weather, que también es bastante popular, o All Seasons de Ray Dalio, del que hablábamos antes, sigue una idea parecida. Lo que intenta hacer Dalio es, en vez de poner la misma cantidad de capital en cada escenario económico, lo que él quiere poner es la misma cantidad de riesgo. Y eso, bueno, pues está complicado, ¿no? Porque ¿cómo mides el riesgo? Si le interpretas que el riesgo lo equiparas a la volatilidad,
pues entonces podrías decir, bueno, pues calculo la volatilidad histórica de cada uno de los activos y entonces hago la inversa de la volatilidad y con eso puedo ponderar la cartera y darle una serie de pesos. Eso es lo que hace Dalio. Hace una selección de activos un poquito diferente a la de Brown, pero esa es la idea. ¿Qué problema tiene esto? Que las volatilidades van cambiando y la realidad es que la cartera all-weather o el fondo de inversión realmente all-weather es una cartera dinámica que se basa en esto que acabo de explicar yo, pero no, esto ha sido un poco una simplificación de la estrategia. Y entonces Dalio a veces en algunas entrevistas ha propuesto lo que él llama la All Seasons, que es como la versión simple, un poco buy and hold de esta misma idea. Lo que pasa es que como el fundamento de esta idea es que el riesgo lo iguala a la volatilidad y eso es dinámico, pues al final, una vez al año, de repente hace una entrevista y dice, la cartera All Seasons ahora tendrías que cambiarla un poco por aquí o por allá, ¿no? Porque digamos que la base teórica de esto no es una asignación de activos estática. Os he traído también otra que también está basada un poco en este mismo principio, que es mucho menos conocida, Balanced Asset Allocation de Alex Shahidi. Alex Shahidi realmente es un colaborador de Bridgewater, o sea que en realidad es un asesor financiero, tiene un libro que se llama así también, que lo podéis buscar en internet. Y la he traído primero porque es menos conocida, segundo porque incluye commodities, materias primas y bonos con protección para la inflación, que son dos activos que no se suelen usar mucho en las carteras buy and hold y bueno, me parecía interesante. Al final, Shahidi tiene esta misma idea de Dalio, de que lo que él quiere repartir es la misma cantidad de riesgo, pero no le gusta eso de que la cartera sea dinámica. Entonces intenta buscar un compromiso de solución, hace una argumentación de cómo llega a esta asignación de activos y al final veis que, por ejemplo, comparte esa idea, ¿no? De que los activos históricamente más volátiles tienen menos peso y los menos volátiles tienen, los menos volátiles tienen más peso. Estas tres carteras tienen algunas cosas en común que las hacen interesantes. Bueno, lo primero es que si haces una simulación, pues todas obtienen unas rentabilidades históricas, una relación retorno-riesgo muy interesante, porque tienen rentabilidades satisfactorias, positivas y una buena rentabilidad, pero donde realmente destacan es en que tienen volatilidades bastante contenidas, periodos de pérdida máxima, digamos que caídas de pico a valle máximas bastante bajas, periodos bajo el agua, que es el tiempo que tardas en recuperarte desde un máximo hasta que no estás en máximos y vuelves a salir, pues también bastante reducidos en comparación con otras estrategias. Y además esto no solo en simulación, porque estas propuestas llevan mucho tiempo, o sea que las puedes ver también fuera de muestra. En particular, la cartera permanente tiene 40 años de resultados fuera de muestra. Una cosa también que llama mucho la atención cuando las miras quizás es que el peso que tienes de exposición a acciones es bastante bajo. Ronda más o menos el 25% en estas tres que hemos visto y otras que se le parecen. Y esto pues, puede llamar mucho la atención porque digamos que el mantra actual es que uno debería tener la máxima exposición a acciones que se pueda permitir. Y entonces estas carteras digamos que son algo contrarian en ese sentido. Y luego uno podría decir, bueno, pero entonces si digamos que creemos que el futuro es incierto y además queremos usar diversificación estructural, ¿quiere decir que tenemos que ser conservadores o no podemos ser optimistas y pensar que, bueno, pues, oye, yo quiero asumir un poco más de riesgo o yo creo que en el futuro va a haber más periodos de crecimiento deflacionario que de otros escenarios o que quiero asumir ese riesgo, por lo menos? Pues sí que se puede y, de hecho, también hay toda una serie de carteras que eso es precisamente lo que hacen. Vamos a llamarlas carteras optimistas. Hay muchas. No me quiero entretener en hacer una lista de carteras e ir viendo asignaciones de activos. Algunos ejemplos de estas que podéis buscar en internet, la cartera tipo Fugger, cartera austriaca, Robust Asset Allocation, cartera evolutiva. Al final, bueno, cada maestrillo tiene su librillo y la composición varía un poco porque pues, cada asesor o cada gestor hace una propuesta un poco diferente, pero estas vienen a tener algunas cosas en común y entonces las voy a explicar todas de una, ¿vale? Una de las primeras cosas que tienen en común es que, como son optimistas, tienen un sesgo a crecimiento y, por lo tanto, suelen tener una exposición a ese escenario económico, generalmente a través de acciones,
más importante que con las anteriores. Aquí hemos puesto un 50%, ¿no? Esta exposición al crecimiento la podrías tener simplemente con acciones globales, y pues un índice de acciones globales y nos quedamos ahí. Pero claro, como es un 50% y estamos hablando siempre de diversificación, pues generalmente estos asesores o gestores o autores suelen incluir activos que se ven más favorecidos por crecimiento deflacionario y activos que se ven más favorecidos por crecimiento inflacionario, subtipos de inversión en acciones, ¿no? Generalmente, para el crecimiento deflacionario se usan acciones globales y ya está. Para el inflacionario se incluye inmobiliario, a veces emergentes, small cap, que como veríamos en la gráfica anterior, es un poco más completa, son precisamente los subtipos de inversión en acciones que se ven favorecidos en ese escenario económico. Otra manera de hacer esto también, que la he puesto un poco ahí en medio, es decir, bueno, me expongo a crecimiento, pero además lo hago con, dentro de las acciones, aquellas que son las más volátiles de todas, ¿no? Porque quiero participar al máximo. Y entonces me voy a estilo growth, crecimiento o momentum. Y luego otra manera de hacer esto es decir, bueno, como me sobreexpongo, pues voy a buscar una inversión basada en calidad, y el problema está en cómo mides la calidad, que siempre es una discusión, porque la calidad es un poco... la puedes medir contablemente, pero siempre es un poco más subjetivo. La idea está en que la inversión en calidad es más defensiva, porque debería proteger mejor cuando no viene bien y luego debería funcionar también bien cuando hay crecimiento. Entonces, al final aquí digamos que cada uno tiene su manera de hacer esto, pero hay un sesgo claro a crecimiento. Y luego, con los diversificadores, claro, como te has sesgado a crecimiento y te has sobreexpuesto a esto, cuando vengan mal dadas, cuando no haya crecimiento o cuando haya una recesión y las acciones se vayan a ver desfavorecidas, pues necesitas que tus activos refugio sean lo suficientemente volátiles, tengan la suficiente fuerza como para compensar las pérdidas que tengas en la otra parte de la cartera. Y por eso la mayoría de estas carteras tienden a irse a esos activos que serían, por un lado, en la parte inflacionaria el oro, por en la parte deflacionaria los bonos de largo plazo y máxima calidad crediticia, que además tienen un poco ese efecto de huida a la calidad, los bonos, y de un poco de huida al miedo a veces el oro. Rafa, te voy a hacer una pregunta, porque es que están surgiendo varias sobre el mismo tema. Todos vienen a propósito de los bonos, ¿vale? La pregunta básicamente es, ¿cuál es el sentido de tener una exposición tan alta a bonos en un momento tan claro de intereses tan bajos que posiblemente se demoren a largo plazo? Esto también te lo pregunta Venceslao. Dice, ¿cómo ves el hecho de tener tanta renta fija en esas carteras con el actual escenario de bonos negativos? Quizás se diseñaron en otros periodos que nunca habían tenido estos tipos tan bajos de interés. Y también comentan que Emérito Quintana señalaba recientemente que él consideraba pues, un desacierto tener esa inversión tan grande del 25% en bonos con los tipos actuales que, entiendo yo, solo pueden subir. Sí, claro, yo entiendo el argumento. El tema está en que eso es si solo estás mirando los bonos. El tema está en que tú tienes que ver los bonos dentro de la cartera y tienes que verlos con la perspectiva de que, si bien ese argumento posiblemente es certero y das en el clavo, lo podríamos haber hecho desde hace 10 años. Y entonces llevarías 10 años equivocándote. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a ocurrir y no sabes cuándo va a ocurrir lo que vaya a ocurrir. Y esa es una parte de la defensa de por qué tienes los bonos. Porque no sabes cuándo va a ser el momento en el que esto cambie. Y cuando cambie, tendrás en la cartera aquellos activos que se verán favorecidos por el nuevo escenario, y estos deberían de cubrir las pérdidas que tendrás en este. Entonces, como no sabes cuándo va a ocurrir el cambio, que puede ser este, puede ser cualquier otro, la crítica a la cartera permanente, si nos vamos a la cartera permanente, solo tienes que meterte en internet y buscar en foros e irte a conversaciones de hace 5, 10, 15 años. Bueno, 15 años es mucho. 5 o 10, lo que sea, va siendo más atrás, y siempre hay una parte de la cartera que te parece un desastre. Las acciones porque están muy altas, las acciones porque están muy bajas, los bonos porque los tipos están aquí, el oro porque no sirve para nada. Siempre hay una parte de la cartera que te va a parecer en ese momento un desastre. El problema es que, como no sabes cuándo va a cambiar, pues entonces el sentido de la cartera permanente es tenerlo todo a la vez. Y luego hay otro argumento, que es que aunque un activo, como en este caso pueden ser los bonos, tú puedas decir que este activo es una pérdida segura y por tanto nunca invertirías solo en ese activo, si ese activo está descorrelacionado con los demás, matemáticamente esto
puede ser positivo para tu cartera, aunque el activo sea una pérdida segura, siempre y cuando esté descorrelacionado. Y los bonos en particular, solo hace falta que vayamos a este marzo para ver qué pasó con los bonos de máxima calidad crediticia europeos en el momento ese en el que de repente hubo una caída muy, muy fuerte en bolsa. Y eso lo hemos visto este año y lo hemos visto en momentos anteriores. Evidentemente, yo preferiría que los bonos de largo plazo estuvieran dando unos intereses buenísimos. Entonces, sería genial. O sea, a mí me encantaría que estuviéramos en otro entorno, en el que todo tiene perspectivas maravillosas, pero estamos en el que estamos, no sé qué es lo que va a ocurrir y me siento más cómodo con protección para cualquier tipo de escenario. Si tú me dijeras, no, es que yo sí que sé lo que va a pasar, porque lo voy a adivinar siempre, pues entonces ya me quito el sombrero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rafa. Estaba por aquí, estaba diciendo, vale, ¿qué problema tienen estas carteras? Bueno, pues el problema que tienen estas carteras es que al final, cuando tú gestionas, aquí siempre estamos hablando en carteras con una asignación de activos estratégica o estática, digamos, ¿no? Con algún tipo de criterio de rebalanceo y demás. Pero cuando tú te sobreexpones a cualquiera de los escenarios, en realidad, y lo haces además con los activos más volátiles porque estás siendo más optimista y quieres ir buscando un poco de rentabilidad extra, también te estás exponiendo a que las cosas no te salgan tan bien y entonces estas carteras, aunque en un periodo con más crecimiento, como por ejemplo el de los últimos 40 años, te dan rentabilidades superiores a las otras carteras que hemos estado viendo, también tienen volatilidades más altas, tienen periodos de pérdida máxima más fuertes y, de nuevo, periodos bajo el agua más importantes. O sea, hay un momento en el que la gestión, digamos, la asignación de activos tiene un tope, ¿no? Y es ese. Hay una frase en inglés que es que no puedes escapar, dicen muchos gestos, no puedes escapar el drawdown, ¿no? No puedes escapar la pérdida máxima solo con asignación de activos. Y entonces, a donde te puedes ir también es a lo que yo, digamos que ya llamaría carteras, vamos a decir, combinadas, ¿vale? Que son carteras que combinan esta idea de diversificación estructural, pero además hacen una combinación de estrategias. Esto se puede hacer también con risk parity o paridad de riesgo, que es lo que decíamos que hacía Dalio con ese tema de medir las volatilidades e ir adaptando la cartera, pero la verdad es que las carteras más populares que en esencia hacen esto suelen ser una combinación de, por un lado, buy and hold, con algún criterio de rebalanceo, que en realidad es una estrategia de reversión a la media, y por otro lado, momentum o seguimiento de tendencias, que es una estrategia de tendencias. Aquí la idea está en que cuando los distintos mercados en los que inviertes son más volátiles y laterales, pues las estrategias de reversión se ven favorecidas. Aquí hay reversión porque estás invirtiendo en los activos que funcionan en los diferentes escenarios económicos, entonces por eso prevés que habrá reversión, porque entiendes que el ciclo económico es inevitable. Y, por otro lado, cuando hay tendencias muy fuertes o prolongadas en el tiempo, especialmente cuando son negativas, pues las estrategias de trend o momentum son las que mejor funcionan. Entonces, también hay varios ejemplos que podéis buscar en Internet de este tipo de carteras. Así, las más famosas serían el Robust Asset Allocation de Alpha Architects, que es una casa de inversión cuantitativa americana. El Ivy Portfolio de Meb Faber, que tiene un libro también al respecto, que habla de la asignación de activos y luego de cómo gestionarlo. La cartera Trinity, también de Meb Faber, que yo creo que es un poco la evolución de esta idea que tiene en el libro y, de hecho, tiene un vehículo que replica esta estrategia. Y luego hay una más reciente, que es el Portfolio del Dragón, que tiene un nombre así muy, muy espectacular, de Atlas Capital, que además tiene un paper muy, muy interesante que se llama cómo diseñar una cartera que sobreviva en los mercados 100 años. Y por lo tanto, tiene una filosofía de inversión muy, muy en esta línea que estamos viendo aquí hoy. Y hasta cierto punto, así como Cronos, que es uno de los fondos que gestiono, replica una cartera permanente, pues River Patrimonio, que es el otro, intenta hacer algo así, porque en esencia es pues una especie de cartera Fugger austriaca, que el 50% es una subcartera gestionada con un buy and hold y el otro 50% es una cartera gestionada con una especie de dual momentum. Pero para terminar, como esto que estaba explicando es un poco, yo digo sofisticado, pero hay quien te dirá demasiado complejo, quería acabar con una cosa que también recomendamos en River Patrimonio, en el blog, y que es una manera sencilla
creo que segura y optimista y a la vez defensiva de invertir y que se puede hacer de manera muy, muy fácil, que es lo que yo llamo la cartera Vogel-Brown. La cartera Vogel-Brown, en esencia, es una cartera que es un 50% de exposición a crecimiento mediante acciones. Aquí vamos a dejar que cada uno utilice el tipo de acciones o estilo que más le guste, no nos vamos a meter mucho. Y en el otro 50%, una cartera permanente. Y lo interesante de esto es que si rascamos un poquito, realmente aquí lo que tendríamos es, por un lado, una exposición total de aproximadamente un 60% a acciones, o sea, muy parecido al mítico 60-40, a la típica cartera Vogel 60-40, con un sesgo a crecimiento, pero que luego en la parte defensiva, en vez de tener renta fija agregada, lo que tiene son bonos de largo plazo, máxima calidad crediticia, efectivo, alternativas a liquidez y oro. Es decir, que tiene una mejor diversificación estructural. Y esta cartera es muy fácil hacerla porque, sobre todo ahora, ¿no?, que hay fondos que replican la cartera permanente, con 2 fondos la podrías hacer, luego podrías gestionártela tú mismo e ir, digamos que ya montándola y entrando más en el detalle. Pero lo interesante es que esta cartera, yo he hecho unos estudios y una simulación que podéis encontrar en la página web, y creo que lo probábamos en 9 economías diferentes, comparábamos la cartera en los últimos 40 años, la cartera Vogel adaptada en ese país con esa moneda, y luego comparábamos la cartera Vogel-Brown, la cartera permanente y una cartera 100% de renta variable. Claro, como es un periodo donde ha predominado el crecimiento deflacionario, pues la cartera de renta variable es la que tiene mejor rentabilidad, pero pues también es la más volátil, la que tiene los periodos de pérdida máxima más altos, etc., ¿no? La cartera permanente se comporta bastante bien, tiene una rentabilidad satisfactoria y unos ratios de riesgo espectaculares. Y la cartera Vogel-Brown y la cartera Vogel típica empatan en rentabilidad. De hecho, la Vogel-Brown empata o supera la rentabilidad de la cartera Vogel en todas las economías donde la probábamos, lo cual es bastante meritorio porque recordemos que una cartera de renta variable y renta fija parece que está casi optimizada para este periodo de 40 años. Pues esta empata la rentabilidad o la supera, y donde realmente destaca es en las métricas de riesgo, porque tiene menor volatilidad, hubiera mostrado un periodo de pérdida máxima más bajo, un periodo de bajo el agua también mucho más bajo. Y insisto, esto en un periodo que parece hecho a medida para la otra cartera. ¿Qué es lo que pasa? Entiendo yo, pues que esta cartera tiene mejor diversificación estructural y que en esa década de los 2000, que no le viene tan bien a la cartera típica de renta variable y renta fija, esta cartera tiene más herramientas y eso le permite comportarse mejor y al final, digamos que empatar. La clave aquí sería, bueno, ¿y qué va a pasar en los próximos 40 años? Pues mi idea, lo que yo creo, es que no tengo ni idea. Y por lo tanto, me parece que para enfrentarnos a esa incertidumbre tiene sentido que optemos por carteras todoterreno, creo que es lo que más sentido tiene, esta es mi opinión. Y como, digamos, idea final, un poco con la que me gustaría que la gente se quedara y para abrir un poco el debate a otras preguntas, me he permitido el lujo de autocitarme y decir esto, ¿no?, que es que la manera de diseñar estrategias de inversión que funcionan en todo tipo de escenarios económicos es identificar aquellos activos, aquellos tipos de inversión que funcionan en cada uno de ellos y darles un peso importante en tu cartera, darles un peso relevante en tu cartera, de modo que tengan la oportunidad de protegerte cuando les llegue su momento o de modo que tengan la oportunidad de participar del crecimiento cuando sea su momento de brillar. Y eso es realmente lo que quería contaros hoy. He dejado ahí también algunas señas por si alguien quiere investigar algo más sobre este tema, la página web, esto en Twitter, correo, LinkedIn, el grupo de Telegram, si te interesan estos temas y quieres hablar de esto con otra gente que también le interesa, y el canal de YouTube. Y eso es lo que tenía preparado, Luis. Bueno, pues haces muy bien y te lo agradecemos porque, bueno, hemos apurado todo el tiempo, quedan 2 minutos o 1 quizá para una sola pregunta. Se nos han acumulado 22, pero bueno, te lanzo una de Fernando Navas y las demás, amigos, dirigídselas por esos canales a Rafa, que estará encantado de explicároslas. Y, bueno, y apuntaos al grupo de Telegram. Fernando quiere saber cuándo hay que adquirir cada uno de estos activos para crear una cartera permanente, todos a la vez, independientemente de su rentabilidad actual o poco a poco, según cada activo se vaya poniendo más barato. A ver, digamos que
Si te cuaja la filosofía, deberías de estar protegido siempre. O sea, es decir, tu cartera deberías de componerla con los 4 activos a la vez, porque de nuevo, aunque digamos que todo el mundo siempre tiene la sensación de que ahora está muy claro, luego vamos mirando atrás y todo el mundo lo tiene muy claro, pero si ves ahora a final de año, ¿no? Todas las casas de inversión sacarán sus perspectivas para 2021. Os recomiendo que leáis las perspectivas para 2021 en 2022 y os vais a ver qué risa, ¿no? O que leáis las perspectivas para 2020 que se escribieron a final del 19. Yo creo que acertar con el futuro es muy complicado. Entonces, si eres un inversor defensivo, si te cuaja esa filosofía, creo que deberías de tener una cartera que vaya a funcionar razonablemente bien o que esté diseñada para funcionar razonablemente bien en todo tipo de escenarios económicos, todo tipo de entornos de mercado, siempre. Y esa es la idea de la cartera permanente. Luego es verdad que una vez la montas, pues claro, esos activos se van a ir moviendo. Y ahí es donde entra el cómo gestionas la cartera, que es otro tema del que podríamos estar mucho rato hablando, pero generalmente se suele utilizar para una cartera permanente algún tipo de criterio de rebalanceo. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Con bandas, con pues cada X momento reajusto la cartera, pero vamos, es lo mismo que se hace con una cartera de renta variable y renta fija, lo que hacen carteras indexadas, en fin, es un poco la misma idea. Así bueno, Rafa, pues en 2021 te prometo que te vamos a volver a invitar a Value School porque es que, como veo, el tema da mucho que hablar, tienes un montón de seguidores que están muy interesados, muy buena charla, dice Óscar, una charla fantástica, dice Nacho, la primera vez que tengo el placer de estar en una charla de Rafa, impresionante, términos claros y directos, dice Pedro, María te da las gracias, muy bien explicado, magistral, vamos, que has estado sembrado, ha gustado muchísimo. Bueno, no teníamos ninguna duda, ¿eh? Aquí en Value School apostamos siempre sobre seguro a caballo ganador, para que digáis la calidad de los ponentes que os traemos. Rafa, ha sido un placer tenerte por primera vez y ya te digo que no será la última. No la última, que tengo más cosas que contar. Hay muchas cosas que contar, la última de este año, pero vamos, ya estaremos pronto en la primavera, seguramente espero que vuelvas a estar por aquí, si Dios quiere, en la sede, y si no, pues seguiremos por webinarios. Oye, Rafa, cuídate mucho, salud y feliz Navidad. Vale, feliz Navidad a todos, muchas gracias. Chicos y chicas, amigos de Value School, tenemos a las 8:15 la última sesión de clausura hablando con Pablo Tobar sobre estoicismo, la filosofía que nos va a permitir aguantar lo que venga de buen grado. Nos vemos en 15 minutos. Hasta pronto.